La obra de Eva es muy particular porque al menos yo no conozco otro artista que trabaje de la misma manera, ¿no? Es decir, ella encontró un nombre, como encontraba muchas cosas en su vida, ¿no? Para lo que ella hacía, y lo llamó naturalismo figurativo. ¿Y por qué naturalismo? Porque, bueno, se trabaja con elementos naturales. Y si debiera explicar esa técnica de una manera mucho más simple, debiéramos estar hablando de un collage que en vez de hacerlo con papeles o otros elementos, trabaja con elementos de la naturaleza. Ella veía los colores de la naturaleza y, bueno, que decía cómo lograr esos colores, que con su paleta, con sus pinturas, no los podía lograr. Y así, de a poco, fue incorporando la naturaleza en su pintura. Y después, bueno, realmente sus obras son todos elementos de la naturaleza. Se puede decir que hubiese sido ambientalista. Era ambientalista, porque ella agarraba toda la cosa desechada de la naturaleza, toda rama con espina para hacer el Cristo, la parte seca, no ella que cortaba o sacrificaba alguna cosa para usarla. Ella era fana de Van Gogh, me gustaba, sí, pero no creo que se haya... Porque vos ves que lo que ella hizo no tiene comparación con otra cosa. La mandaban a la casa de su abuela y ella iba a caballo y dice que miraba los árboles y ella decía, yo algún día voy a pintar con estas cosas. Y se demoraba, y entonces cuando llegaba la retaba porque ¿para dónde estuviste? Y yo, ¿qué le iba a decir? Que estaba mirando el árbol, no me iban a creer. Me marcó mucho de Eva la energía, o sea, era mucho más joven que yo, seguro de eso, y que muchos. Tenía una vitalidad, una manera de mirar la vida impresionante. Se enamoraba de las flores cada vez que la veía, de la gente, de sus vecinos, de su misma casa. Como tal era insólita, como tal era un poquito extravagante, pero era alegre, un poco solitaria. Ella demostraba que con la naturaleza se podía conseguir todo lo que ella quiso y siempre decía que su trabajo, yo no soy artista ni nada, no conozco la técnica, pero su técnica era pintura sin pintura. Todo lo que ella plasmó lo hizo sin una gota de pintura y eso sinceramente fue lo más recatable, creo, ¿no? Se crió en el campo, le gustaba la naturaleza y de ahí su vocación por eso, porque ella fue al liceo a aprender, porque ya tenía esa vocación y sin embargo no pintó, a pesar de que pintaba muy bien con óleo, como pintan los pintores convencionales y todo eso, pero no, eligió la naturaleza porque le gustaba, y inclusive te digo que es mucho, yo lo veo mucho más difícil hacer eso y lograr eso, colores con la naturaleza, que no lograrlo con un pomo y un pincel. O sea, no demerezco lo otro también tiene su valor, es otra técnica nada más, pero ella creó una técnica que yo creo que es única y no es fácil hacerlo eso. Tenía una mirada y que apelaba a todo su entorno para construir su discurso. Y eso es absolutamente legítimo. Uno lo entiende, a lo mejor a la vuelta de los años, después de la vida vivida. Claro, todo transgresor genera adhesiones y genera rechazo. Eva fue una artista plástica que surge de la primer promoción de pintura del Liceo Municipal. Ella comienza en el año 1954 a estudiar dibujo y pintura en el liceo. En tercer año estábamos los que iban a escultura, modelado, y los que seguíamos pintura. Eva siguió modelado y un grupo grande siguió pintura. Así que ya casi diría nos desvinculamos con Eva.
porque formamos un grupo, los pintores, y Eva como escultora se abrió sola, y sola se hizo para otro lado. Fue una promoción de todos artistas exitosos que produjeron muchísimas obras y que tuvieron también muy buenos docentes, porque en sus comienzos el liceo lo tenía Espino como docente, a Armando Godoy, Favaretto Forner, todos que eran artistas ya consagrados y que bueno, que le han sabido dar a ellos una mirada distinta de la pintura, que los han preparado realmente muy bien. El año anterior, a mi ingreso como alumno libre, se había recibido la primera camada de egresados del Liceo Municipal, entre los cuales estaba Montalbetti, Elsa Benesowski, Eva Borla, Héctor Borla, Pili Urfer. Eva se desprendió sola y sola se fue. Los demás hicimos algo en grupo, pero desprendernos no es como hoy, que hoy se patrocinan muestras, daba más trabajo, lógicamente. Fuimos los pioneros en esto, ¿no es cierto?, ese grupo. Pero Eva, que egresó con nosotros, lo primero que hizo fue exponer a Paraná. Se fue con sus cosas, sus tallitas, sus cositas, a exponer a Paraná. Y ahí nos fuimos todos a visitar la exposición, todo en grupo. Pero ella era la más arrojada, diría yo, en hacer cosas, ¿no? Eva era un ser muy particular, realmente muy interesante. Como todo artista plástico, tiene algo especial. Ella viajó mucho por el mundo y ella decía que siempre se llevaba las valijas con un poco de ropa nada más, porque después las traía llenas de piedras, de arenas, tierra, cortezas, todo lo que encontraba en sus viajes. Tenía un profundo conocimiento de la naturaleza. Es decir, ella sabía que apretando la cochinilla de tal cactus iba a obtener el color morado, por ejemplo, o que determinados hongos le daban determinadas coloraciones, o que incluso la obra de ella incluye esos elementos, ¿no? Es decir, como hongo, pieles de ajo, cortezas, cerdas de animales, una variante grande, que yo creo que esa variante es tan grande como cosas ella encontrara, ¿no? La obra de ella transgredía los cánones convencionales de lo aceptado en ese momento, porque ella utilizaba, por ejemplo, para hacer, suponete, un paisaje, no nada de pincel y de lápiz, costras, cáscaras, cortezas de árboles, papeles, hojas secas, las pegaba, las reelaboraba. El color oro lo sacaba de los nidos de los pingüinos, de los caracoles. Tenían los nidos que había un caracol especial que tenía un tono como dorado, y bueno, y ella lo buscaba ahí, dice que por ahí la picaban los pingüinos porque pensaban que iba a dañar el nido. Bueno, y así con todas las cosas. Yo lo llevaba siempre a hacer un paralelismo con mis canciones, porque la materia prima de Eva era la misma que la mía, ¿no? Ella siempre me decía, fíjate que hay más colores debajo de la tierra que sobre la tierra. Entonces esa idea de bucear, de no irse tan lejos, como digo en la canción, para encontrar lo importante, nutrirnos de la tierra, de las cosas que nos da la naturaleza, también es lo que a mí me inspiró de niño. Yo me crié en Helvecias, al lado del río, entonces todo tenía que ver conmigo también, y lo que ella me iba diciendo en cierto modo me identificaba, salvando las enormes distancias entre un artista y otro de lo que es Eva, cuando yo escribí una canción. O sea, qué herramientas, qué materia prima tenía yo, las mismas de ella. A pesar de ser materiales,
orgánicos que se van secando, se van deteriorando en la naturaleza misma, siguen conservando un color muy fuerte. Yo creo que Eva, si hubiese usado los pinceles y los óleos, hubiese sido una gran colorista, porque es una gran colorista en esto con materiales naturales, ¿no? Y se corresponde a ella. Ella en su vida era una gran colorista. Es decir, ella era un color andando. Y eso se traduce en la obra, ¿no? Es decir, bueno, la obra siempre es fiel espejo del artista que la compone. A veces ella recurría a la, ¿cómo se llama? La del choclo, la barba del choclo. Así, aunque sea verde, después lo secaba, estas cosas. Raíces de hierba, con lo que se hace también los cepillos, también junco seco, ese que viene en el agua, así. Ella cortaba todo material que ella veía que puede ser útil para su trabajo, lo usaba. Ella me decía que a veces para lograr matices mezclaba 2 tonos de arena o en piedra las molía ella, que las picaba bien chiquitas hasta que formaba una arenilla y después las frotaba y así iba armando los distintos matices. Y creaba un discurso visual que oscilaba entre la abstracción de índole expresionista y la figuración poco definida, porque ella, lo que a mí al menos me importaba, era la no existencia de la línea del dibujo convencional como trazo fijo, sino que eran costrones, mucha textura, mucha materia, mucha vibración dinámica, que a lo mejor en este momento serían aplaudidas a rabiar, pero en ese momento eran... Y son esas cosas raras, ¿viste? Y lograr, es decir, que al mismo tiempo en esa comunidad que la ha reconocido como integrante, como representante de la misma, sin saber demasiado de plástica y con unos métodos tan extraños, porque el esperancino, convengamos que nos gusta lo pintadito, lo lindo, lo agradable a los ojos, lo que es tradicional, que al mismo tiempo de reconocerla a ella, reconozcan su obra y amen su obra, y les encante su obra. Ella todas las tardecitas salía al banco ese que tenía ahí y vos la encontrabas con el rosario en la mano. A la tardecita siempre miraba la puesta del sol y rezaba el rosario. Tuvo la suerte de viajar por todo el mundo, porque no hay lugar donde no haya ido. Ha conocido casi todas las culturas, todas las religiones, pero siempre fue una mujer muy creyente. Y es más, el cuadro preferido, o sea, lo que ella más hacía eran los rostros de Cristo. No, realmente era muy creyente, muy creyente, muy creyente. Siempre contaba con mucho orgullo y nos mostraba la foto cuando con su esposo le fueron a obsequiar un Cristo a Juan Pablo II. En Italia, en un viaje que ellos estaban allá, los recibió y le pudieron regalar un Cristo. Entonces dice que el Papa, cuando ve el obsequio que le trae, le apretó fuerte las manos y le dice: ahora me trae el Cristo y es Argentina. Y ella en ese momento no supo que por qué le decía eso Juan Pablo II, ¿no? Y era porque se había desatado la guerra de Malvinas y justo le estaba regalando el Cristo de la Paz seguramente a Juan Pablo II, ¿no? Me parece que llegar con una obra de uno y después cualquiera o todos las visitas ilustres que tenía la ciudad se llevaban una obra de Eva, porque era como llevarse parte de esperanza. A lo largo de su trayectoria, yo me acuerdo que en un momento ella me había dicho que había hecho 2000 cuadros y 700 Cristos. Lo que más se valoró de la obra de Eva fueron los Cristos,
que los hacía con mucho sentimiento. Ella misma se emocionaba al verlos a los Cristos, capaz que más que a otras obras. Y en el libro también me parece que transita por ahí. Hay una profunda fe en lo que hacía y sobre todo creo que en el libro lo dice, en el mandato sagrado que Dios y en el don que Dios le había dado. Y bueno, una artista extremadamente generosa, ¿no? Uno me acuerdo que le escribió a una hoja cuando estaba en el Uruguay, que se le cayó una hoja en la mano y no sé, eso ya le inspiró y hizo un verso. Y así muchas cosas. Después hizo uno que ella fue a sacarle la corteza a un árbol y no sé qué árbol era que largaba una savia roja. Y entonces ella ya le hizo un verso. Que es el nombre del libro. El árbol me pidió una cruz. Ella con ese árbol hizo una cruz. El objetivo de ella, número uno, fue dejarle a las nuevas generaciones el amor a la tierra, el amor al trabajo, rescatar el espíritu pionero, y eso a ella, cuando por ahí se le destruía alguna escultura que hay en la ciudad o algo no se valoraba, se sentía muy mal. Y ella todo lo que hizo por Esperanza, o la escultura que vos ves, la hizo todo en forma gratuita. Ella donó todo porque ella quería que ese espíritu se mantenga, y así como donó su espacio. Y vivían ahí donde ahora va a ser el museo. Eso era nada. Eso lo hicieron entre los dos con sus manos. Mi mamá le alcanzaba las cosas y mi papá hacía de albañil y mi mamá después ya estaba con la parte decorativa, ¿viste? Pero se llevaban muy bien los dos. Pero trabajaron en ese lugar, por eso lo amaban. Es un lugar especial el Antía. Es como que llegar ahí a todos, porque después hablando con la gente que iba nos pasaba todo lo mismo. Hasta una señora que encontramos volviendo del cementerio una tarde sentada en el patio, le pedía permiso porque habían enterrado hace poquito a su esposo y ella ahí encontraba como un lugar donde el alma se le templaba antes de irse a su casa, porque sabía que volvía a la casa iba a estar sola. Entonces ahí era como que tenía un paso de energía o algo que a ella le hacía muy bien. Era una cosa muy humilde, muy sencilla, porque a mami jamás le gustó el lujo. Nunca, jamás le interesó el lujo. Viste, ella tenía muchas visitas importantes, pero todo era simple para ella, todo era simple. En sí, con su trabajo y sus cuadros que hacía, no es que le ponía muchas horas a su taller. Tenía sus momentos. Vos, por ejemplo, a lo mejor la ibas a visitar y como ella trabajaba siempre acá en Esperanza, en el fondo de la casa, tenía su taller, vos ibas y estaba la casa abierta y no encontraba a nadie. Entonces decía, está en el fondo, seguro que está en el taller. Te ibas hasta allá y estaba trabajando tal vez, haciendo algún cuadro o algo así. Pero en ningún momento le molestaba que vos la interrumpas, nada. Al contrario, siempre estaba predispuesta a que a charlar con vos y dejaba lo que estaba haciendo, porque como tenía tanta practicidad para trabajar en eso y ya lo sabía hacer tan bien a las cosas, que después lo continuaba en cualquier momento, inclusive más, lo dejaba y capaz iba y se tomaba unos mates con vos y después continuaba con el trabajo, como así si no tenía ganas iba y se acostara a dormir un rato. Resulta que fui ahí una vez y me mostraba todos los minerales y todos los polvos, todas las cosas molidas, que con ella me explicaba que hacía tal cosa. Era una máquina de trabajo.
tenía todas sus botellitas con todos los colores de las piedras del mundo, para los fondos, tenía para las espinas, tenía para los colores de los ojos, para el pelo, las cerdas, y ella sacaba y iba acomodando, pegando, haciendo, trabajando. Pero muy prolijo su taller, muy cuidadoso para poder tener todo a mano, para cuando estaba con su rato de inspiración, tener todo para ponerlo, ¿no? Eva hizo un quiebre en la comunidad porque vivió como un artista. Vivió de esa bohemia, vivió de esa locura en el buen sentido de la palabra, ¿no? Vivió de esa cosa de qué me importa el otro, de lo que opine, de lo que piensa. Yo soy esto, y lo hago, y me gusta y lo disfruto. Y se produce la cuestión esta que para mí es muy importante, ¿no? Como yo lo disfruto, el otro empieza a aceptarlo y empieza a disfrutarlo, ¿no? Viajó por todo el mundo, y también eso le ayudó a inspirarse en muchas de sus obras, en algunas esculturas, como en la avenida, como le llamaba ella, donde tiene sus esculturas, que estaba cruzando la calle enfrente del Antigal. Ella decía que las ánforas se había inspirado en Capri, después las glorietas que se había inspirado en Grecia, y así con muchas de sus obras. Se hacía en su patio cosas extravagantes, cosas raras, pero siempre bien ubicada, estaba dentro de su arte, era bien ubicada la mujer. Hacía mucho, muy conocida y todo eso. Yo le puedo decir que fue grandiosa en cuanto a sus obras. Yo tenía 7 años, mi hermana tenía 4 y nos fuimos a pasear a Córdoba. Y paramos en una hostería en Tanti. Y casualmente el dueño de la hostería vendía lotes en Cabalango. Recién se había loteado Cabalango, no había nada de nada. Y nos llevó una tarde y ellos se enamoraron del lugar, del río, de la naturaleza, de todo. Al año siguiente ya teníamos la casa hecha. En Cabalango uno ve las mesas, las sillas, las camas, todo se la talló mi abuelo, todo lo hacía él. Y la acompañaba a todos lados, exposición que iba, él llevaba, cargaba el auto con todos los cuadros, con la escultura. Y ella siempre dice que ella nunca podría haber llegado a hacer lo que hizo sin Armando. Donó todas las esculturas que de todos los personajes de allá, ella los había hecho. Desde el hombre que le traía la mercadería todos los días con un camioncito viejo, hasta el que tenía una pensión, hasta el otro que le traía la leche en una botella todas las mañanas. El mensaje más importante que nos dio a todos fue una vez fallecido él. Y ella siempre cuenta, y lo ha contado en varias anécdotas públicas, que ella, el día que falleció, se quedó sin su brazo y su pierna. Y ella siempre decía que, bueno, me quedaban 2 alternativas, o quedarme a llorar y analizar y decir hasta acá llegué y no puedo seguir, o en honor a él y en agradecimiento a lo que él hizo, seguir con lo que ella soñaba. Y así lo hizo, no paró un solo día. Para él era una chochera cuando iba a exponer por ahí, llevarle los cuadros y él acompañarla en la inauguración. Para ellos era una fiesta todo eso. Nosotros queríamos por ahí contenerla en casa, tratar de que ella se sienta acompañada, y no, ella siguió con su camino, siguió en su Antigal, siguió en su Cabalango, haciendo su vida. Pero en cada anécdota, en cada cosa lo tenía siempre presente, tal y así que ni bien fallecido ella se sentía acompañada haciendo una escultura que está hoy por hoy en el Antigal de él, y ella cuando terminaba sus obras, cuando descansaba de sus cuadros, se sentaba a tomar mate. Lo sacó igualito, porque ella quería tenerlo. Se han querido muchísimo, la verdad que sí. Yo jamás los vi a mis padres discutir por algo. Me acuerdo que cuando faltó él,
y ella tenía un compromiso a los poquitos meses de ir en Entre Ríos, no me acuerdo qué lugar era. Y siempre contaba ella que cuando abrió la cartera ahí en el salón, saltó la foto de mi papá, dice. Así que estaba junto. Así eran ellos, muy unidos, sí. Es un ejemplo, ¿no? Una persona de más de 60 años que pierde a su compañero y seguir adelante como siguió Eva casi 30 años más, haciendo lo que quería, no muchos lo pueden hacer, ¿no? Y era amor mi madre, para todo, para todo. Ella dedicaba su vida al arte, pero después con los años me fui dando cuenta de que era realidad eso, era su vida y hubo que respetarla, no había nada que hacer. Sí, y por ahí me enojaba, yo me rebelaba como hija cuando era joven, después ya no, ya después la entendí perfectamente. Un día me dijo, ¿sabes qué descubrí? Dice que estoy mucho más sensible, se me agudizaron más aún desde que veo ya casi nada. Se me agudizaron todos los otros sentidos mucho más, dice. Amo más que antes, más todavía, le digo. Entonces, tiene estas cosas de ver positivo a todo. Iba hacia, tomaba un bodoque de barro, lo ponía, le pegaba unos martillazos, unos golpes y ya tenía una obra preciosa. Bohemia, porque más bohemia que ella no he visto a nadie. Bohemia. Sin prejuicios ni con la ropa, ni con... Porque ella se le daba por salir hoy a esa pollera y con la tijera le cortaba todos los flecos abajo. Después al tiempo dice, ¿viste? Ya andan todas con flecos. O si había que ponerse un turbante, no sé cómo decirte. Muy personal, una personalidad bastante fuerte. Y tenía arte en sus manos, era una dotada, era una artista. Nunca me había hablado de la muerte, al contrario. Siempre me decía que iba a vivir 100 y pico de años o que era inmortal, me hacía broma. Y ese día me dijo que a partir de ahora me dice, vas a tener que empezar a cantar un poquito más fuerte la canción. Me dice, total vos tenés voz para hacerlo. ¿Por qué? Le digo, porque va a tener que llegar al cielo. Dice, porque esta vieja en cualquier momento se va. Y yo, bueno, poniendo un poco de alegría al momento, le decía, no, ahí va para rato. Y me pidió ese día que se la cante como 4 veces, que fue la última vez que se la canté. Y a los 2 meses falleció, pero me parece que se fue con una sonrisa, en ella y en todos nosotros. Cuando pienso en ella, digo, ahora no precisas más imaginártelo al rostro, lo tenés enfrente. O sea, tenés el modelo adelante tuyo, abuela. Cuando uno dice que era una adelantada, lo que hoy se conoce como fangoterapia, Eva lo hacía hace 60 años atrás. Ella en su casa de campo, ella hacía un pozo, tiraba agua y se enterraba en barro. Me acuerdo siempre mi abuelo siempre contaba las anécdotas porque claro, era una mujer desnuda, tapada en barro, era algo que era totalmente revolucionario. Esa cuestión de creación personal yo creo que es lo que hace que su obra sea valiosa. Crear su propio método, su propia técnica, en un lugar, en el interior del interior, donde todo es mucho más difícil. Era auténtica. Ahora algunos han tratado de emularla, no sé si han sido copiadas, pero pienso que sí, que era auténtica en cuanto al estilo. Una triunfadora, pero de una humildad increíble porque nunca se la creyó y siempre dando el ejemplo de la humildad y te reitero, el amor a la amistad, el afecto. Ella tenía en su obra una mirada muy particular, un tratamiento muy propio, en un personaje creativo, en un medio muy cerrado. En los años, en la época y en la concepción de la pintura. Hablar de los años 60 de una señora, es decir, que no pintaba con un pincelito y pintaba cositas muy dulces y hermosas, y se ponía a juntar cositas para pegarlas. No era fácil, creo que no era fácil.